Good afternoon, buenas tardes. Espero todos ustedes se encuentren muy bien. Como ustedes ya saben, yo soy la profesora de lenguaje. Mi nombre es Melissa Ortiz. En esta sesión continuaremos trabajando con la guía de aprendizaje número 2, que se titula La realidad y el lenguaje. Aquí en la tabla que aparece a continuación ustedes pueden encontrar todos los contenidos, en especial los aprendizajes que se espera que ustedes hayan alcanzado una vez que finalicen el texto. En esta sesión, como ustedes ya saben, iremos viendo los contenidos. En la siguiente tabla se expresa que la clase anterior trabajamos la carta al director y previamente habíamos visto el editorial. Trabajamos tanto su contenido, la estructura, la función o propósito que ellos cumplen. Es muy importante que ustedes hayan trabajado estas dos sesiones antes para que en esta puedan comprender y trabajar de mejor manera. Porque en esta sesión trabajaremos la escritura de la carta al director. Para escribir esta carta deben tener en consideración, tener muy presente los elementos o los aspectos que yo les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, deben convencer con la verdad, centrarse en los hechos y en lo sucedido. ¿Por qué? Principalmente porque previamente yo ya les había mencionado que existe una diferencia entre textos literarios y textos no literarios o textos expositivos, ¿cierto? El primero, la función es entretener, ¿cierto? Llevarnos a otros mundos, a otros lugares, otros tiempos, dejar que nuestra mente vaya más allá de nuestra realidad o del mundo que conocemos. Sin embargo, en los textos no literarios o que no pertenecen al mundo de la ficción, encontramos otro tipo de textos. Aquí lo que se escribe es lo que sucedió, hechos reales, hechos que marcan nuestra sociedad, que aparecen en las noticias, que aparecen en los medios de comunicación, porque en ellos se habla siempre desde la perspectiva de la realidad, del mundo que nos rodea y de cómo éste se construye. Por lo tanto, todos los hechos que allí aparecen, que se narran en las cartas del director o en la editorial, van a ser basados en nuestra realidad y en lo que realmente pasa en ella. Segundo, busque la precisión y no alargue inútilmente el texto. ¿Por qué razón? Si es posible que lo que ustedes quieren transmitir se haga en 3 o 4 frases, queda mucho mejor a que si ustedes esas mismas 3 o 4 frases la alargan en un párrafo infinito en donde comienzan a repetir una y otra vez lo mismo. Lo importante es que ustedes sean precisos y claros. Si el mensaje se puede transmitir en 3 o 4 frases y se entiende, entonces está perfecto. No necesitan escribir un párrafo de 20 líneas. Es completamente innecesario hacerlo. Luego, exponga las ideas con sus propias palabras, de manera sencilla y clara. Puede que los hechos que ustedes estén narrando estén enfocados en una noticia o en un hecho noticioso de la actualidad. Por ejemplo, el caso de Ámbar, el 10%, el tema de las pensiones, lo que ustedes quieran tratar en su carta. Lo que importa aquí es que el punto de vista planteado en la carta sea el suyo. Por lo tanto, utilicen sus palabras. Si es necesario utilizar un diccionario para buscar quizás palabras más elevadas y no redundar siempre con nuestro léxico común, lo pueden hacer. Sin embargo, tengan mucho cuidado con cada una de las palabras que ustedes van a utilizar. Lo importante es, como dije anteriormente, que el texto sea comprensible y que sea muy personal. Es decir, que la opinión, el punto de vista que ustedes quieran transmitir venga desde su interior, desde lo que ustedes piensan y lo que manifiestan en relación al tema en cuestión. Luego, escriban y argumenten sobre un solo tema. Puede que estén hablando de un tema en cuestión, lo importante es que sigan el hilo, sigan el tema. Pueden estar pensando quizás muchas cosas o existan elementos que están relacionados, pero traten de no irse por las ramas. Vayan por un caminito, tomen el tema desde inicio a fin y que ese sea el umbral
de su texto. No se vayan a otras direcciones, sigan el tema. Si necesitan luego escribir otra carta con otro tema, otro punto de vista, lo pueden hacer. Pero que sean 2 cartas, no que en una carta mezclen 2 temas que no tienen nada que ver. Lo importante es que sean coherentes. Luego, revisen la carta o soliciten que alguien la lea antes de enviarla. En este caso nosotros no la vamos a enviar, ¿cierto? Pero antes de que, por ejemplo, yo como profesora revise su carta, pueden pedirle a ustedes, a un familiar, a algún amigo, un cercano, que lea la carta y les diga qué piensa al respecto. Si creen que tiene sentido, que puedan corregir algo, y si esa persona les da algunas indicaciones, traten de tomarlo en cuenta y hagan esas modificaciones. Siempre es importante que si alguien va a revisar nuestro texto, nosotros tomemos conciencia de quizás los errores o las cosas que podemos cambiar al respecto. Pongan atención a la claridad y a la ortografía, muy importante. Ustedes saben, ya les he repetido anteriormente, que una coma, un punto, un tilde puede hacer la diferencia y marcar un cambio total en el sentido del texto. Por lo tanto, fíjense bien qué es lo que escriben y qué es lo que quieren transmitir en este mensaje. Por último, incluyan su nombre completo al final. Los diarios y revistas exigen que las cartas lleven una identificación completa, como el nombre, el RUT, teléfono, firma, dirección. Aunque no siempre se publica toda esta información, ¿cierto? Pero eso de cierta manera resguarda el hecho de que es una opinión personal. A veces pueden ser críticas muy fuertes. Entonces es importante que lo que sea que nosotros queremos comunicar, dejemos en claro que es nuestro parecer y es lo que nosotros pensamos al respecto. Una vez que ustedes escriban el texto, van a pasar a la etapa de revisión. Más allá de que si alguien en algún momento va a revisar su texto o no, es importante que ustedes puedan ser capaces de revisar el texto. Y aquí hay algunos elementos que también aparecen en su libro que pueden ir chequeando para revisar si realmente cumplen con los parámetros necesarios. Aquí encontramos, están bien separadas las palabras, el uso de las letras es correcto, el uso de la puntuación es correcta, se emplean palabras que serán comprendidas por quienes lo lean, se utiliza un estilo formal, se desarrolla el tema en pocas palabras, se destacan las ideas principales de la argumentación, releyó el texto original y eliminó todo lo innecesario sin alterar el contenido de la carta. En este último punto consiste en que ustedes, una vez que hayan terminado el texto, puedan leerlo. Si consideran que hay algo que está innecesario, que está de más, puede ser una idea que se repite más de una vez, que es innecesario ponerla, pueden quitarla. Lo importante es que una vez que ustedes quiten esta idea repetida, esta idea innecesaria, el texto en su totalidad se pueda comprender, tenga el mismo sentido original, ¿ya? Y por último, ya en la última etapa, luego de revisar el borrador, tener ya el escrito casi listo, van a escribir la versión final. Y esa versión final es la que ustedes van a evaluar. ¿Cómo? Dirán ustedes. A través de una autoevaluación. Esa autoevaluación la van a encontrar en su propio texto. En este caso, ustedes van a encontrar una tabla en donde aparece el criterio de escritura y el puntaje. Para calcular el puntaje se van a guiar por esta otra tablita en donde dice que será un punto si es que se cumple el criterio, 0,5 si se cumple solo parcialmente y si no se cumple entonces tendrán 0 puntos. Los criterios a considerar son los siguientes. En primer lugar, se considera el receptor de la carta, es decir, yo me dirijo al director y a sí mismo entiendo qué tipo de persona o a quién está dirigida la carta. Luego, en la carta se identifica la estructura de este tipo de texto, es decir, sigue un lineamiento, un formato en el que se puede escribir, en donde encontramos título, vocativo, tesis, posición y todos los elementos que ya hemos visto respecto a la estructura de la carta al director. Luego, ¿la carta tiene un propósito claro? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que ya planteamos anteriormente. ¿El tema es claro o no? ¿Nos fuimos por las ramas o mantuvimos siempre un camino recto guiándonos por el tema? La carta es pertinente al tema,
Es decir, lo que yo estoy hablando, mi punto de vista, ¿está bien enfocado en relación al tema? ¿O puede que en algún momento yo disocié lo que era el tema con mi punto de vista, con los elementos, no sé? Puede que ustedes ahí tienen que evaluarse y tienen que verificar si realmente la carta tiene un sentido, está pertinente o realmente pueden corregirla aún más. Se plantea a lo menos un argumento. Recuerden, argumentación importantísimo. Es necesario que para dar mi punto de vista yo también sea capaz de argumentar. El texto está escrito de manera lógica y ordenada, tiene un inicio, un desarrollo, un cierre, o simplemente doy ideas y todo está escrito de cualquier forma. Y por último, el texto no presenta faltas de ortografía. Aquí es muy tajante cuando dice no presenta faltas de ortografía. No dice me equivoqué en una, me equivoqué en dos, igual me pongo el puntaje completo. No, el texto debe ir sin ninguna falta de ortografía. Es muy importante que ustedes sean capaces de evaluar esto y que sean sinceros con ustedes. Si pueden corregir, si pueden cambiar palabras, adecuarse a un léxico ya más formal, deben hacerlo. Es necesario para su aprendizaje. Una vez que hayan finalizado esta evaluación, tomarán el total de su puntaje y evaluarán si esta evaluación dio un resultado óptimo, aceptable o deficiente según el puntaje que hayan alcanzado. Bueno, y esta es la sesión, fue un poquito más larga, es un tema más complicado, es la escritura, producción escrita, es complicado, ¿ya? Debemos darle más tiempo, pero no es imposible. Por lo tanto, solo es cuestión de practicar, esforzarse y dar lo mejor de uno. Cualquier duda, ustedes saben que pueden comunicarse a mi correo, que es melisaortiz2895@gmail.com. Y cualquier duda yo estaré respondiendo y espero nos veamos en el próximo video. Que tengan una muy buena tarde.